gente lo que quiere es evadirse de donde la gente lo que quiere es evadirse de la responsabilidad de madurar, La primera sensación cuando yo llegué a Ibiza en barco, el olor ya te dice que estás en casa. Era todo brillo, es que no se puede explicar con palabras. Toda la gente que yo veía en Ibiza era toda gente posible para mi propósito, que era tener una gran tribu urbana a mis pies. Yo cuando llegué a Ibiza y vi la diferencia de forma de vida, era como si me hubiera metido en un sueño y estuviera viviendo un mundo de fantasía. Ver a dos hombres de la mano abrazados o a dos mujeres era de lo más normal. Ni siquiera las abuelas ibicencas se asombraban de ello. Era vivir en un mundo de libertad total. Ibiza empezó a tener una forma de vida libre con los hippies. De toda Europa se iban a Ibiza a vivir en libertad, a fumarse sus porros, a ir en pelotas por la calle si les apetecía. Cuando se están desarrollando los años 80, en Ibiza está sonando la música más internacional, la música de baile que llega de los Estados Unidos. Era sonidos estratosféricos, nuevos, diferentes. Ibiza era la leche. Era un cuento de hadas cuando aquí todavía estábamos en las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Cuando conocí a Manolo, mi segundo dragón, con quien yo tuve el gran placer de estar, fue Gar, el chico holandés que conocí en Ibiza. How did I met Javier? Well, I went on holiday with two friends of mine, and we went out, of course. I was dancing on the dance floor with my friends. My first impression was the shoes I saw, the porn shoes. I think, oh my God, what's this? Yo era como el flautista de Amelín. El flautista utilizaba una flauta para la música y yo empezaba por las puntas de mis zapatos. I like fashion and all, and crazy stuff, and Javi did also. So we had a connection. Para mí un dragón en aquella época era alguien con el que tienes una conexión, son gentes del alma o almas gemelas. Para ser un dragón, definitivamente había que enamorarse de mí. I was, oh, am I falling in love with that guy? That was the first time. I didn't felt that way before. Yo allí entablé una relación con Gar, no se lo dije a Manolo, era tremendo. Vivíamos juntos, dormíamos juntos y teníamos una vida sexual por separado. At that point, I met Manolo also. I was thinking like, is he an ex-boyfriend or because Manolo is not the person that talks a lot? Mi boca no la abría yo para poco. Y encima, inglés. Pues como que no. Eso a él, a Javier le iba de maravilla, vaya. So I asked Javier, who is Manolo? He said, yeah, that's a very good friend of me and it's my ex. A mí me había contado Javier que Gar era un amigo que había conocido el verano anterior en Ibiza. Bueno, los primeros meses no se notó porque teníamos que dormir los tres en un mismo colchón, pero cuando nos trasladamos a un piso y tienen que separarse en diferentes camas, pues a ver con quién se va Javier. Y ahí fue cuando nos damos cuenta todos del trío amoroso ese raro que tenía Javier con nosotros dos sin nosotros darnos cuenta hasta ese momento. Gar, por su lado, con muchos lloros, sin saber comprender aquella situación. Yo era la pareja de Javier y yo reclamándole a Javier que por qué me había mentido. Pero es que él me seguía mintiendo y me seguía diciendo que no hay nada, que es un amigo. Lo que pasa es que el pobre se está enamorando de mí, me decía. Yo tenía 16 años, era un inocentón que todo me lo creía. Hasta que ya mis ojos empezaron a ver una realidad de que ya no era Gar solo, de que era cualquier guapetón que se presentara por los ojos de Javier Font. Esto no te lo tenía que decir, pero lo voy a decir. Cada noche robaba almas.
Yo veía a un príncipe y lo tenía que vestir, además lo hice muchas noches. Pero es que además a muchos de esos príncipes me los llevaba a casa. Y eso es lo que no está bien cuando tienes una pareja doble. Me sabe muy mal, pero así a los 20 era yo. Al conocer a Algar ya fue cuando la tribu urbana tuvo el sentido de que tuviera un nombre y que fuera el que registré, que es Lo Comía. Elgar me hizo un boceto, me puso Lo Comía. Él quiso decir mi locura o nuestra locura o algo así, pero escribió Loco Mía. I created the name, let's put it that way, but it was not mine at the end because it was registered by Javier without communications. But then the name, yeah, it was not mine anymore. The first Loco Mía is Javier, Manolo, me and Luis. Para mí eso fue como wow, formar parte de esta historia, de este concepto y sobre todo arropado por mi hermano. Luis Fon es mi hermano, lo cogí, le teñí el pelo y le dije, bueno, vamos para Ibiza. Y construimos la imagen de Luis, que fue muy fuerte. Y ahí se cerró la imagen ya de los 4 Lo Comías. Mi hermano Javier, Gart, Manolo y yo, como última, digamos, incorporación al grupo, ¿no? Recién llegados a la isla empezamos a ganar dinero con los puestos. Nosotros montamos todo nuestro puesto con los zapatos, las flores de lis, los broches que yo hacía y tal, y así empezamos nosotros a funcionar y a mantenernos en la isla. I was used to sell in Holland, so I was the one who sell things on the street, all dressed up in our Loco Mía outfits. Empezamos a vivir en un molino ibicenco, 4 metros cuadrados, donde teníamos un colchón gigantesco y donde dormíamos 3 o 4. Teníamos que abaratar viviendo juntos, teníamos que salir juntos, teníamos que comer juntos, éramos como una comuna hippie sin ser hippies. Cuando llegué a la casa me quedé alucinada porque estaba todo súper desordenado, todo por los suelos. Y esa es mi primera impresión de llegar a la casa de Loco Mía. It was also a feeling of having a family. When I was young in Holland, I had my family, but then my family didn't understand me at the time. No era compartir trabajo, lo compartíamos todo. Éramos una familia en comuna y un patriarca, que era yo. Me introduje en el mundo de la isla a través de la gente que ya llevaba temporadas ahí. Y me acogieron muy bien. Ibiza, desde que llegas, ya es diferente. A la que vas con la gente correcta para aquella época, que era la gente que se metía de todo, te dan la primera pastilla y obviamente yo me sentía en el cielo. Que yo nunca me metí una pastilla entera. Yo siempre que me he tomado un éxtasis fuera, en aquella época era siempre todo muy limitado y muy medido. La primera vez que entré en el Q era como, ¿esto qué es? La sensación de entrar al Q es de que te quedas pequeñito. Cuando entré en el Q, la discoteca quizás al aire libre más grande del mundo, en Ibiza, me cagué las patas abajo. Y decías, esto yo no lo he vivido nunca. Era un espacio abierto, con el cielo abierto, con un decorado espectacular. Había todo tipo de tribus, de gentes, de imágenes. La vista se te iba por todos los lados porque la gente era muy, muy diferente. Cuando entrábamos teníamos ya 6.000 miradas desde el momento 1 que pasábamos por la puerta. ¿Qué ocurrió? Que los propietarios del Q vieron un filón y una imagen muy poderosa para promocionar la discoteca.
si rentabilicé a mi muñeca hinchable, sabía que tenía que rentabilizar esa situación y ese fenómeno que todo el mundo quería. Entonces, directamente yo hice un contrato con los dueños del Q. We had an agreement with Q. Okay, you're gonna dance in our club. You won't get money for it, but what you will get is un lugar where you can have your bar and your boutique to sell your clothes and your stuff. Fueron una de las mejores épocas de mi vida, sin duda alguna. Ya no solo de que ya me sentía yo mismo en un lugar, sino que estaba haciendo lo que quería hacer, que encima me pagaban por ello y que le podía pedir más a la vida. Trabajar ahí siendo tan joven y encima cobrando, yo me sentía bendecido. Aquello era como yo estaba haciendo lo que yo quería hacer. Me hacía feliz que tenía el grupo de gente que yo quería tener. Cada día me permitían mis relaciones que yo podía tener la fantasía de una noche más de conocer a alguien nuevo. Y obviamente me sentía el rey. Aquello era mi mundo, mi casa. Era sentirse Dios. Es triste que lo diga, pero me sentía muy bien. En la hora de vestir, cada día era un concepto. Me acuerdo que Manolo, una noche era egipcio, otra noche era veneciano. I told Q, I want to fly like Peter Pan. He said, well, let's figure out. Other year, I went all naked, all painted in gold. Everything was possible. Cada noche que bajábamos por la muralla era cola de chicos detrás, de gente, admiración pura y dura. Era un carnaval. Tenía la sensación cuando los vi bailando con los abanicos que estaban flotando en el aire. Eran seres angelicales que te estaban abriendo las puertas del cielo para que tú subieras. Y que todo el mundo estaba concentrado en unos chicos que bailaban con abanicos, que no eran cantantes y tenían a 6.000 personas paradas mirándote, y eso es muy poderoso. Al Q iban celebrities desde la duquesa de Alba, tan variopinta, como Harrison Ford, Grace Jones, Roman Polanski era el día sí, el día no, Nina Hagen, que estuve en su ritual de boda, McNamara. Había mucho celebrity, pero lo que pasa es que yo con los celebrities siempre he sido como muy reacio. Para celebrity yo. Con el esfuerzo de todos podremos afrontar el reto de la modernización a la ville de Barcelona, España. España, después de la llegada del socialismo al poder en el 82, está viviendo a su modo su particular mayo del 68. ¿Cuál es la mayor estupidez que se ha dicho sobre vosotros? Que somos chicos. Un país que se quiere ver a sí mismo moderno, democrático, que sí es verdad que se había quedado un poco descolgada de la gran cultura occidental del momento. Está claro que había un plan de modernidad y ese plan de modernidad a finales de los 80 era situarnos en el mapa. ¿Cómo te sitúas? Con unos Juegos Olímpicos y te sitúas con una Expo Universal como la que hubo en Sevilla. De hecho, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia y es que había un montón de cosas que se llamaban 92. Ya había como esas ganas, esa ansiedad corriendo de llegar al 92 porque iba a ser nuestro año. All the famous people, celebrities came to Ibiza and also to perform in Ibiza. Because it was in 1987, Ibiza already began to promote the Olympic Games in Barcelona for 92. They organized a big concert in the Q with Freddie Mercury from Queen and Montserrat Caballé with the number Barcelona. Barcelona. Opera with rock pop. The combination was perfect. She liked it. Now she's rock and roller. La gente que asesoraba a Freddie Mercury le dijo, oye, hay un grupo de animadores aquí en la isla que se llama Locomía, que yo creo que deberías traerlo a uno de tus cumpleaños porque son la leche. Y entonces Mercury vio en Fon el hombre de la moda, el tío que manejaba los abanicos, que tenía una cohorte con él de gente que le acompañaba y que también lo adoraba a él, y dijo Mercury, este es de los míos. Freddie Mercury, en aquella época que vino a mi tienda a comprar 2 modelitos de los míos, yo no sabía quién era. I remember
Also in the 87, with the birthday of Freddie Mercury, we as Locomia were invited at his birthday party in Pikes, Hotel Pikes. La fiesta era una fiesta más para mí de Ibiza. Fiestas en Ibiza, como la de Freddy, cada día había una. Yo tenía contacto con las celebrities que vienen a Ibiza por el cabrón del GAR, que el GAR era tremendo cuando veía una figura que él sí conocía. We have to give him some shoes. We give him some shoes, the big point shoes, beautiful. So we put it in the bag. We had our own bags, you know, Locomia shopping bag. So I gave him the present, and he said thank you, and he put it on the floor. I said no. I said you have to see what's inside, and then he said okay. So I took out, and then he said, fabulous, fabulous. That was it. So that was his present, and done. Hace 5 años, no más, que descubrí que el último vídeo de su carrera se pone mis zapatos de punta. Y cuando yo vi esto en mi casa lloré. Ahí sí que lloré, porque yo a este señor le regalé... Joder, esto. A este señor yo le regalé un zapato mágico y él se lo puso. No se lo puso porque sí. Se lo puso porque le llegó y ya. Eso me hace pensar que Mercury también quedó seducido por la forma de plantear una nueva moda que solo tenía Xavier Font. Els sofisticats estratègics de la nit eivissenca tenen ja dissenyada la ruta nocturna d'aquest estiu que seguiran milers de persones d'arreu del món que volen participar dels saraus amb més dosi de modernitat de tot el Mediterrani. Són persones super simples, encara que siguin tota aquesta imatge super forta, però està molt ben acollida. Sí? Sí. Llegó un momento que Locomia era parte de Ibiza, de la noche de Ibiza y del espectáculo de Ibiza. Ver a los chicos de los abanicos al Q. No les sorprenda a ustedes el ver esta entrada que hemos tenido en nuestro programa, no. Es el grupo Locomia de Q. People that came to the island on a holiday to see us. We were making money, but then where is the money gone? Cuando yo hacía un negocio, lo hacía todo yo, lo cobraba todo yo. Al grupo nunca tuvieron un sueldo. Esto siempre me lo tiran en cara 30 y pico años después, ¿no? Me acuerdo yo con 17 años, yo gané el Mr. Q de Ibiza. Imagínate, en tanga, ahí con un niño, con el talón en la mano, que eran 100.000 pesetas de la época, que ahora sería un pastón. Que llega mi hermano, ¡rasa! Me lo saca así y se va, ni un beso ni un nada. Oye, Javier me compraba Chanel para maquillarme, pero dinero yo no llevaba nunca. Todo lo que entraba en las arcas de Locomia, lo vivía Locomia. Yo nunca me compré un piso. Alguna que otra joya, que todos me lo tiran en cara. Pero era todo para todos. I had some golden rings, Manolo had some golden chain, the rings, and we had the golden things, you know? And then there was one day, Javi said, well, everybody has to take off the golden rings, and then we're gonna invest. 1 or 2 months later, Javi showed up with a huge, big golden ring here, there. I said, what the fuck is this? He melted all our golds for his own image, let's put it that way. Los anillos para mí es una cosa que significaba grandeza para los reyes y demás, y yo siempre he tenido esa fantasía, ese rollo. Me los hacía todos en oro y con brillantes, obviamente. No iba con bisutería, que más de una vez no podíamos comer porque me gastaba mucha pasta en esto. Yo tenía sentimientos hacia Carlos, por supuesto. Els sofisticats estratègics de la nit eivissenca tenen ja dissenyada la ruta nocturna d'aquest estiu que seguiran milers de persones d'arreu del món que volen participar dels saraus amb més dosi de modernitat de tot el Mediterrani. Són persones super simples, encara que siguin tota aquesta imatge super forta, però està molt ben acollida. Sí? Sí. Llegó un momento que Locomia era parte de Ibiza, de la noche de Ibiza y del espectáculo de Ibiza. Ver a los chicos de los abanicos al Q.
No les sorprenda a ustedes el ver esta entrada que hemos tenido en nuestro programa, no. Es el grupo Locomía, de Q. People that came to the island on a holiday to see us. We were making money, but then where is the money gone? Cuando yo hacía un negocio lo hacía todo yo, lo cobraba todo yo. Al grupo nunca tuvieron un sueldo. Esto siempre me lo tiran en cara 30 y pico años después, ¿no? Me acuerdo yo con 17 años, yo gané el Mr. Q de Ibiza. Imagínate, en tanga, ahí con un niño, con el talón en la mano, que eran 100.000 pesetas de la época, que ahora sería un pastón. Que llega mi hermano, ¡rasa! Me lo saca así y se va, ni un beso ni un nada. Oye, Javier me compraba Chanel para maquillarme, pero dinero yo no llevaba nunca. Todo lo que entraba en las arcas de Locomía, lo vivía Locomía. Yo nunca me compré un piso. Alguna que otra joya, que todos me lo tiran en cara. Pero era todo para todos. I had some golden rings, Manolo had some golden chain, the rings, and we had the golden things, you know? And then there was one day, Javi said, well, everybody has to take off the golden rings and then we're gonna invest. 1 or 2 months later, Javi showed up with a huge, big golden ring here, there. I said, what the fuck is this? He melted all our golds for his own image, let's put it that way. Los anillos para mí es una cosa que significaba grandeza para los reyes y demás, y yo siempre he tenido esa fantasía, ese rollo. Me los hacía todos en oro y con brillantes, obviamente. No iba con bisutería, que más de una vez no podíamos comer porque me gastaba mucha pasta en esto. Yo tenía sentimientos hacia Carlos, por supuesto. Els sofisticats estratègics de la nit eivissenca tenen ja dissenyada la ruta nocturna d'aquest estiu que seguiran milers de persones d'arreu del món que volen participar dels saraus amb més dosi de modernitat de tot el Mediterrani. Són persones super simples, encara que siguin tota aquesta imatge super forta, però està molt ben acollida. ¿Sí? Sí. Llegó un momento que Locomía era parte de Ibiza, de la noche de Ibiza y del espectáculo de Ibiza. Ver a los chicos de los abanicos al Q. No les sorprenda a ustedes el ver esta entrada que hemos tenido en nuestro programa, no. Es el grupo Locomía, de Q. People that came to the island on a holiday to see us. We were making money, but then where is the money gone? Cuando yo hacía un negocio lo hacía todo yo, lo cobraba todo yo. Al grupo nunca tuvieron un sueldo. Esto siempre me lo tiran en cara 30 y pico años después, ¿no? Me acuerdo yo con 17 años, yo gané el Mr. Q de Ibiza. Imagínate, en tanga, ahí con un niño, con el talón en la mano, que eran 100.000 pesetas de la época, que ahora sería un pastón. Que llega mi hermano, ¡rasa! Me lo saca así y se va, ni un beso ni un nada.